El más persistente de todos los rumores en torno al contacto con unos seres espaciales salidos de los ovnis es el siguiente. Más o menos en 1947 o 1948, cuando comenzaron las apariciones de los platillos voladores, uno o dos según muchos informes, de ellos cayó en alguna parte del desierto en la parte occidental del país. La tripulación de la nave espacial pereció en el accidente. La Fuerza Aérea se presentó de inmediato en el lugar de los hechos y recogió los restos del platillo volador, así como el de los cadáveres de los hombrecillos hallados en su interior. Estos cadáveres fueron colocados en un almacén refrigerador en alguna base aérea del oeste del país. Ahí siguen hasta la fecha, aun cuando el gobierno siempre lo niegue y se burle de tal hecho. Desde hace muchos años, el gobierno ha encubierto toda información importante acerca de los contactos con los seres espaciales, puesto que los oficiales tienen miedo de que en caso de difundirse, las noticias hagan cundir el pánico en todo el mundo. Con ciertas variaciones, dicho rumor sirvió de base a una popular película, y en cuanto menos un libro de aparente seriedad. De una u otra manera, el rumor resurge a intervalos de unos cuantos años, acompañado por la promesa de que finalmente se descubrirá y revelará toda la espantosa verdad. Por supuesto, esto no sucede nunca, pero ello no impide que el mismo rumor se repita de nuevo, en una versión ligeramente diferente, unos años después, fascinando a un grupo nuevo de personas que por primera vez se enfrentan a él. No obstante, el origen de esta leyenda en particular es muy conocido o debería serlo. Todo empezó a fines de la década de 1940 con un hombre llamado Silas Newton, quien entre algunas otras actividades daba conferencias acerca de los platillos voladores. El discurso de Newton giraba en torno a la historia sobre el platillo accidentado, los seres metidos al congelador y el encubrimiento practicado por el gobierno. Newton afirmó que se había enterado de todos los detalles a través de un amigo suyo, un misterioso doctor Guy y experto magnético, quien fue llamado por el gobierno para investigar el accidente del platillo, debido a que las extrañas naves parecían impulsadas por alguna clase de fuerza magnética. En su descripción, Newton hablaba de dos accidentes, el primero de una nave grande y el otro de una pequeña nave de reconocimiento, los cuales tuvieron lugar más o menos en la misma región. Dentro de la nave, según Newton, había varios hombrecillos de Venus, quienes murieron en el accidente. Formaban unas réplicas en miniatura del ser humano y eran perfectos, en el sentido de que no mostraban ninguno de los defectos, tales como caries que sufrimos los seres humanos. Según Newton, el Dr. He le informó que después de haber examinado la nave y a sus tripulantes, el gobierno mandó que todo fuera llevado a un lugar secreto y luego negó que tal cosa hubiera tenido lugar. Newton afirmó que el Dr. Guy lamentaba tal encubrimiento y se esforzaba por difundir la historia. Newton repitió su historia frente a diversos públicos en todas las zonas occidentales del país, pero no alcanzó más fama que la local, hasta que su relato llegó a oídos del escritor llamado Frank Scully, quien había dedicado la mayor parte de su carrera a escribir en el periódico de espectáculos Variety. Scully escribió un libro intitulado Behind the Flying Saucers, con base en la historia de Newton. El libro, publicado en 1950, fue el primero en una larga serie de bestsellers sobre el tema de platillos voladores. Lastimosamente, toda la historia de Newton era falsa. En la actualidad, todavía es posible hallar algunos ejemplares de Behind the Flying Saucers, pero la mayoría de quienes repiten la historia de los seres espaciales en el congelador
desconocen sus orígenes. Se ha convertido en una parte real y destacada del folclore estadounidense. Hasta aquí dejo esta investigación. ¿Qué opinas tú? Lastimosamente, el fenómeno ovni es víctima de muchos fraudes y siempre hay que investigar los orígenes y sobre todo tener pruebas al momento de hablar de tales hechos.